Buenas, mi nombre es María Peraza y les explicaré acerca de la práctica número 2 de medios de transmisión. La práctica consiste en la utilización del puente reflectométrico. Ahora vamos con el pre. ¿Qué es el puente reflectométrico? Su característica. Bueno, el puente reflectométrico, como ya le había dicho en la práctica 1, él consiste y establece una relación de dos impedancias, ZN conocida y ZX la desconocida. Además, posee internamente unos condensadores denominados C1 y C3 que son de igual valor y presentan una reactancia despreciable en alta frecuencia. Posee en realidad 4 terminaciones, que son 2 de 75 ohmios, una de 50 ohmios y una de 100 ohmios. La quinta terminación que se dice que posee es aquella denominada de cortocircuito, que también es un instrumento parecido a esto que se puede observar aquí, pero sin esta cubierta negra. Además, el puente reflectométrico, además de establecer la relación ZN y ZX de las impedancias, permite también obtener el coeficiente de reflexión de una señal. Permite que midamos la frecuencia existente entre dos impedancias en sus ramas, como lo podemos ver aquí, ZN y ZX, y además permite ver en pantalla de un analizador de espectro el comportamiento de una antena. Por otro lado, tenemos al generador de radiofrecuencia. Este instrumento nos permite generar señales, producir señales en modo de radiofrecuencia para verificar el funcionamiento en el equipo de transmisión, es decir, tanto la transmisión como la recepción. Este generador, como podemos observar, trabaja desde los 3 kHz hasta los 300 GHz y en la actualidad se destacan porque existen tanto analógicos como digitales. La diferencia de ellos dos estriba principalmente en el tipo de modulación que permiten realizar. Los analógicos trabajan con las modulaciones básicas como la M, FM, PM, mientras que los digitales trabajan ya con modulación digital, entre la cual se destaca la QAM, la QPSK, y los saltos de frecuencia como señales de Bluetooth, WLAN, entre otros. Además de permitirnos verificar la transmisión de una señal y la recepción, también permite la modulación cuadrada para la medición de campos, permite cargar baterías de níquel y permite trabajar con líneas en la gama UHF. Ahora bien, indagar los efectos que producen las líneas sobre las señales que transmiten. Sabemos que toda línea de transmisión, al transmitir o generar una señal, causa efectos negativos en ella, pero también positivos. Entre los negativos se pueden destacar que pueden ser aquellas como perderse la señal por condiciones mecánicas del cable, por efectos de interferencia, por factores dieléctricos, entre otros. Pero una de las ventajas es que estas líneas de transmisión reducen el ruido, disminuyen la distorsión y permite el cruce de líneas. Ahora bien, investiga los valores de atenuación que presentan los diferentes tipos de las líneas de transmisión empleadas en comunicaciones. Bueno, tenemos que saber que la pérdida total de potencia o una pérdida significativa de potencia en una línea de transmisión es la que se denomina atenuación. Esta atenuación generalmente en la línea de transmisión viene dada por decibelios por metro o Neper por metro. La diferencia de cada uno de ellos es que el decibelio utiliza el logaritmo decimal para relacionar las magnitudes, mientras que el Neper está basado en el logaritmo natural o neperiano. Ahora, investigar acerca del coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión es aquel que permite establecer la relación entre después de la reflexión, entre la amplitud de una onda incidente y la amplitud de una onda reflejada. ¿Cuáles son los usos del osciloscopio para el análisis de señales? Como ya deberíamos saberlo, permiten determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal. También permite determinar indirectamente la frecuencia, porque ya al tener el periodo, aplicando la fórmula podemos calcular la frecuencia. Permite determinar cuándo una señal es AC y DC, localizar averías en el circuito, medir fases entre las señales, entre otros. Ahora tenemos un ejercicio. Para una tensión máxima de salida del generador E de 600 milivoltios y ZN de 75 ohms, calcula el valor, tenemos los valores, y nos dicen que ZX es igual a 50 ohmios y además que la calculemos para 100 ohmios. ¿Qué sucede cuando ZX es igual a ZN? Bueno, si ZX es igual a ZN, sabemos que el circuito está en equilibrio. Cuando ZX es igual a 0 es porque hay un cortocircuito, pero además hay un coeficiente de reflexión. Y cuando ZX es infinito, tiene infinito, la amplitud de la onda es muy... Ahora bien, calculando los diferentes voltajes que nos piden, sabemos, aplicando las fórmulas, que VZN es igual al voltaje que nos está dando el generador entre 2
sustituimos los valores y obtenemos 300 milivoltios. Eso obviamente BZN tanto para cuando ZX sea igual a 50 ohmios cuando sea igual a 100 ohmios. Luego, para el voltaje de BZX1, sería para el 50 ohmios, sustituimos la fórmula, 600 milivoltios, aquí serían 50 ohmios, y ZN, que ya sabemos que son 75 ohmios, y obtenemos el respectivo resultado. Igual lo hacemos para cuando la impedancia es de 100 ohmios y obtenemos este valor. Luego calculamos BD1, que sabemos que es BZN menos BZX, y bueno, sustituimos y obtenemos los respectivos valores igualmente para la impedancia en 100 ohmios. Luego tenemos que tener en cuenta que como el puente reflectométrico solo establece la relación entre ZN y ZX, no indica cuál es mayor y cuál es menor, eso lo determinamos nosotros. Como ZX en este caso es menor que ZN, entonces la relación de onda estacionaria, la aplicamos de esta manera. Pero como ZX en este caso es mayor que ZN, la aplicamos de esta otra manera, obteniendo estos resultados. Tenemos que tener en cuenta que cuando SRW o la relación de onda estacionaria ROE es 1,5 o mayor a ella, es porque estamos teniendo una transferencia de potencia mayor al 95%, así que es un valor sumamente ideal. Y aquí tenemos el Rho tanto de 50 ohmios como para 100 ohmios y lo determinamos aplicando la fórmula. Ahora vámonos con las actividades de laboratorio. La primera experiencia, utilización del puente reflectométrico. Hacemos las respectivas conexiones como nos indica la figura. Este sería el generador de radiofrecuencia. Aquí tenemos el puente reflectométrico. Y aquí tenemos el multímetro, que lo colocamos a la salida del puente reflectométrico. Entonces, hacemos las respectivas conexiones, indicando que dos resistencias de 75 ohmios en el terminal del puente. Bueno, nos dice que encendamos el generador en la banda de frecuencia central de 701,5 MHz. Y bueno, en este caso, como pudimos darnos cuenta, hicimos las respectivas conexiones y fuimos variando la frecuencia, obteniendo los siguientes valores. La frecuencia central, se observa que en la frecuencia mínima, la tensión es mínima, obviamente, y a mayor frecuencia, la tensión también aumenta. Esto quiere decir, en este caso, que se encuentra la frecuencia directamente proporcional al voltaje. Ahora nos dicen que hagamos la misma conexión, pero que insertamos en ZX una impedancia de 75 ohmios. Y como ZN ya valía 75 ohmios, esto quiere decir que ZN y ZX son iguales. Esto nos establece que el puente está en equilibrio y como podemos observar, así variamos las tensiones, el valor de los voltajes se sigue manteniendo. Calculamos la ROE y la RO, obteniendo los siguientes valores. Luego que repitamos el mismo procedimiento, pero ahora ZX va a valer 50 ohms. Siempre muy en cuenta tener importante cuánto vale ZX y cuánto vale ZN para hacer los respectivos cálculos. Entonces en este caso nos dimos cuenta que sí varía un poquito, pero no es mucha la diferencia. Y también hacemos el cálculo de la ROE y de la RO. Luego realizamos los mismos procedimientos, pero ahora ZX valdrá 100 ohmios. Como nos podemos ver dando cuenta aquí, a medida, aquí lo que podemos, hay cambios de tensión, también varían un poco, pero si nos podemos dar cuenta, las tensiones en este caso, a menor frecuencia es mayor la tensión y a mayor frecuencia es menor la tensión. Esto quiere decir que aquí se establece que son inversamente proporcionales. Y aquí lo que tenemos es un cuadro resumido tanto de la actividad 7 como de la actividad 8 para diferenciar mejor sus valores. Entonces entramos a la experiencia número 2, donde se trabaja con los controles ALC y High y Low del generador de radiofrecuencia. Esto aquí movimos el botón giratorio que posee en la parte central del generador de radiofrecuencia llamado Out Level y obtuvimos una máxima de 200 mV y una mínima de 0 mV. Luego nos dice que verifiquemos el ALC encendiéndolo y que variemos la frecuencia. ¿Qué pasa? Nos dimos cuenta que cuando el ALC está encendido
Si bajamos la frecuencia, también baja el voltaje. Y si la subimos, si la aumentamos, también aumenta el voltaje. Entonces, cuando lo hicimos desactivando el ALC, lo que obtuvimos fueron valores inversos, ya que aquí baja la frecuencia y aumenta el voltaje, y aquí aumenta la frecuencia y disminuye el voltaje. Entonces ocurre lo contrario cuando está activado a cuando está encendido. Cuando está activado y cuando está apagado, perdón. Y nos vamos después a variar las manillas del high y el low, obteniendo los siguientes resultados. Y como nos pudimos dar cuenta, cuando está en high obtenemos estos valores, pero cuando está en low obtenemos estos valores, es decir, 1 decibelio menos que cuando está en la posición alta. Y cuando nos fuimos a la experiencia número 3, realizamos la siguiente conexión, pero en este caso utilizando el cable de 20 metros. El cable de 20 metros y con una impedancia de 75 ohmios. Conectamos el cable igualmente al puente reflectométrico y de la salida del puente reflectométrico al multímetro. Entonces, al hacer este montaje, obtuvimos que el voltaje del cable, de 20 metros obtenido, es de 92,5 milivoltios, donde ZX igual a 50 ohmios y ZN a 75, porque lo dejamos con el montaje anterior como nos lo indicó la práctica. Y nos dice que calculemos la pérdida efectiva del cable. Bueno, sustituyendo los valores, 20 por logaritmo de BI, que en este caso nos indicó que era 300 milivoltios, lo sustituimos con esta fórmula, aunque en la práctica no lo llevamos a ese valor tan alto, máximo a 200 milivoltios, y el voltaje de los 20 metros que nos dio los 92,5 entre la longitud del cable, y obtuvimos una pérdida de 0,51 decibeles por metro. Luego variamos la frecuencia al límite inferior y superior y obtuvimos los siguientes valores de pérdida, y aquí serían los voltajes, pero ya lo llevamos a decibelios para que vieran la pérdida significativa en el límite inferior y en el límite superior. ¿Qué sucede cuando cuando disminuye y aumenta la frecuencia? En este caso se puede observar que a menor frecuencia será menor la pérdida de la potencia, y cuando aumentamos la frecuencia se pierde mucha más potencia. ¿Qué relación existe entre la frecuencia de presión y la atenuación del cable? Bueno, esto lo que nos indica es que ellos son directamente proporcionales, porque si aumentamos la frecuencia, también aumenta la atenuación en el cable. Bueno, ahora vamos con el post. Explica por qué el puente está en condiciones o no de determinar si la impedancia incógnita es inferior o superior. Como ya dijimos, no lo está. Eso lo determinamos nosotros a medida que vamos haciendo las actividades. Nos decían ZN siempre se mantuvo, como nos fuimos a dar cuenta, en 75 ohmios, pero si fuimos variando ZX de 50, de 75 y de 100 ohmios. Luego nos dice que identifiquemos las causas por lo cual en la actividad 6 de la experiencia número 1 ocurre esa diferencia. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, si nos recordamos, ZX aquí era igual a ZN. Como el puente está balanceado, eso quiere decir que los voltajes se mantuvieron constantes. Y por último nos piden que realicemos un cuadro con los diferentes valores de cargas colocados en ZX, y aquí les dejé reflejados todos esos valores, variando la frecuencia, indicándole cuánto valía ZN, cuánto valía ZX. Estos son los cálculos, las mediciones que se realizan, y la ROE o SWR que calculamos. Para concluir, tenemos que tener en cuenta que sí, que efectivamente, al aumentar la frecuencia tendremos una mayor pérdida de potencia. A disminuirla no tendremos una atenuación tan significativa, pero también influirá la longitud del cable. Aunque no hable de eso, me gustaría nombrárselo, ya que a mayor longitud, mayor atenuación habrá. Entonces, nos pudimos dar cuenta que sí, que el puente reflectométrico nos permite establecer el coeficiente de reflexión entre la onda incidente y la onda reflejada, y sobre todo la relación entre la impedancia de cargas que fuimos variando a medida que íbamos realizando el laboratorio. Gracias.